Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Jorge Roldán. Bienvenidos, estimados colegas, a este episodio número 76 de nuestro podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que realizamos en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes especialistas para platicar sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre el abordaje y manejo del trauma abdominal. Agradecemos la participación del doctor Rodrigo Morales Villalobos, cirujano general con alta especialidad en cirugía de trauma. Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Jorge. Un placer. Agradecemos también la participación de la doctora Viridiana López Ladrón de Guevara, gastroenteróloga y hepatóloga del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México. Doctora Viridiana, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un gusto estar en esta sesión con todos ustedes. El traumatismo abdominal requiere un abordaje oportuno y una toma de decisiones apropiada y oportuna, lo cual impacta de una manera importante en el desenlace del paciente en corto y mediano y largo plazo. Rodrigo, ¿nos podrías platicar un poco en qué consiste el traumatismo abdominal y cuáles son los principales mecanismos que se involucran en este tipo de problemas? Mira, el trauma abdominal básicamente se puede dividir en dos grandes rubros, que es el trauma abdominal contuso, o algunas personas lo conocen como trauma abdominal cerrado, y el trauma penetrante. Y básicamente la diferencia es que en el trauma penetrante se ve violada la integridad del peritoneo, a diferencia del trauma contuso, en el que únicamente las fuerzas de aceleración y desaceleración son las responsables de dañar los órganos intraabdominales. ¿Cuáles serían entonces las principales características que hacen que se diferencien uno del otro? ¿Y cuál es la relevancia en cuanto a nuestro actuar como médicos al enfrentarnos a alguno de estos dos escenarios? La diferencia sin duda es la violación del peritoneo, es decir, una vez que se ve roto el peritoneo, ya estamos hablando de trauma penetrante, sobre todo en el caso de los escenarios urbanos es por proyectiles de arma de fuego, por objetos punzocortantes o por esquirlas, pero por esquirlas de metralla, pero eso ya sería en escenarios más de combates pues de tipo armado, de tipo guerra, ¿no? Y la diferencia de nuestro actuar como médicos básicamente estriba en la rapidez que tenemos que hacer o que tenemos que tener para tomar la decisión de meter a un paciente a cirugía para detener, por ejemplo, una hemorragia que pone en peligro la vida del paciente. Esa es básicamente en lo que tenemos que enfocar nuestra atención, porque incluso el trauma cerrado puede tener lesiones que, por decirlo de alguna manera, rompen órganos, tales como el hígado, pero puede ser una fractura una ruptura que no necesariamente implique un estado de choque, porque a veces las lesiones de la cápsula hepática o incluso del parénquima pueden llegar a, digamos, a coagular lo suficientemente rápido como para no poner en peligro la vida del paciente. Entonces, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es la rapidez con la que tenemos que actuar, identificando rápidamente si hay un sangrado exsanguinante. De acuerdo. Doctora Viridiana, resulta muy importante en base a lo que comenta el doctor Rodrigo, la evaluación clínica de un paciente que sufre traumatismo abdominal, y me quisiera enfocar en esta primera parte en la evaluación del paciente con trauma abdominal cerrado. Es un paciente que no tiene una zona de sangrado evidente a simple vista. Y en esta primera parte de la evaluación clínica abdominal, ¿qué aspectos importantes debemos considerar? Bueno, es importante tomar en cuenta
El hecho de que el traumatismo abdominal cerrado pues puede ir en una amplia gama de presentaciones, desde datos que impactan propiamente en los signos vitales del paciente hasta un paciente que probablemente no refiere o no se manifiesta en las primeras horas alteraciones en sus signos vitales, o propiamente él no refiere a alguna alteración. Es importante, dentro de las primeras evaluaciones que hacemos, pues descartar que el paciente pudiera tener lesiones o marcas del cinturón de seguridad, por ejemplo, en un mecanismo de trauma relacionado con accidentes automovilísticos. En las primeras evaluaciones que se hacen del paciente, pues también buscar lesiones a nivel superficial, algún tipo de escoriación, erosiones, hematomas. Propiamente ya en la revisión del paciente, pues descartar datos de abdomen agudo, como pudieran ser descompresión positiva, evaluar ya propiamente cuando pudiera haber alguna implicación mayor, datos de hipotensión, que pues bueno, recordemos, esto va a estar definido por las cifras de presión arterial sistólica que pudieran estar por debajo de 90 milímetros de mercurio. Igualmente en la exploración podríamos encontrar datos de distensión abdominal, abdomen rígido, y pues bueno, también estar conscientes que eventualmente, aunque estas alteraciones no se encuentren presentes, no van a descartar la presencia de lesiones a nivel intraabdominal, y que eventualmente, dependiendo de la evolución del paciente, pues podrá ser necesario hacer uso de algunas otras herramientas diagnósticas para poder establecer la certeza o confirmar o descartar que existe alguna lesión a nivel intraabdominal. Correcto. Y justamente tomando lo que usted comenta de este tipo de herramientas que generalmente empleamos, ¿qué nos podría hablar sobre la utilidad del ultrasonido abdominal en el escenario de urgencia de un paciente con un trauma abdominal? Claro, pues bueno, eh, el uso de justamente en el área de urgencias, o propiamente la evaluación ecográfica focalizada del trauma, que propiamente tiene, o su referencia es, de acuerdo a sus siglas en inglés, FAST, pues es un estudio diagnóstico que se considera como de primer uso en el área de urgencias. Y pues el fundamento principal de esta herramienta es que muchas de las lesiones que son clínicamente significativas y que están asociadas con lesiones intraabdominales se van a relacionar con la presencia de líquido libre en peritoneo. Entonces, el estudio de ultrasonido en este contexto, pues bueno, va a permitir rápidamente evaluar lesiones que pudieran comprometer la vida. Entre las ventajas que confiere es el hecho de que es un estudio preciso, que se puede realizar rápidamente, que no es invasivo, que se puede reproducir fácilmente, y que además tiene la facilidad de ser portátil, y que por otro lado, a diferencia de algunas otras herramientas, no expone al paciente a radiación, ni tampoco tiene pues la exposición a medio de contraste. Y pues bueno, propiamente esto es como su uso más importante en el contexto de diagnóstico, pero también considerar que puede ser una herramienta útil al momento de buscar colocar catéteres venosos, sondas suprapúbicas, líneas vasculares de gran calibre. Y ya en un contexto un poquito más específico, pues bueno, también recordar que actualmente los parámetros que nos ofrece el ultrasonido nos permiten evaluar el diámetro de la vena cava, y pues este es un predictor importante del volumen intravascular, y eventualmente pues nos va a permitir tener más parámetros para iniciar el manejo hemodinámico en estos pacientes. Y pues bueno, prácticamente es como lo más importante del uso del ultrasonido en el contexto de urgencia. Sí, de acuerdo. Y habrá otros pacientes en los que probablemente tendríamos que considerar el uso de algún estudio de imagen que nos da otro tipo de información. ¿Cuál sería entonces en este caso la utilidad del estudio de tomografía de abdomen? Pues la tomografía igualmente, pues más que ser un estudio contrapuesto con el ultrasonido, es un estudio complementario, es un estudio que idealmente se tiene que realizar contrastado, y que nos puede ayudar a evaluar con una mayor precisión la localización de una lesión específica a nivel del abdomen. Por otro lado, también nos permite a lo mejor cuantificar e incluso diferenciar las diferentes
densidades que puede llegar a tener líquido libre en el abdomen y de esta manera pues poder dar más peso a la probabilidad de la lesión primaria. De igual manera, además de las lesiones pues abdominales, nos puede dar también un acercamiento para evaluar lesiones a nivel de retroperitoneo y pues de hecho se considera como un estudio ideal para la evaluación de las lesiones que se encuentran en duodeno, en páncreas, incluso lesiones vasculares y también a nivel renal. Con respecto a las posibilidades de hacer un estudio multifásico, pues bueno, esto también nos va a dar la posibilidad de evaluar a nivel vascular, por ejemplo, hemorragias a nivel mesentérico, que pues también apremien con respecto a algún tipo de manejo quirúrgico o intervencionista. Y pues bueno, esta es como prácticamente la mayor importancia de poder realizar un estudio de tomografía y el aporte que nos va a hacer al manejo del paciente con trauma. Rodrigo, nos ha mencionado ya la doctora sobre el ultrasonido y la tomografía. Y tenemos también procedimientos diagnósticos, como por ejemplo el lavado peritoneal. ¿Qué utilidad y en qué consiste cuando se utiliza para un paciente con un trauma abdominal? Mira, antes quisiera complementar un poquito lo que comentó la doctora Viridiana, que el requisito primordial para que un paciente de trauma, específicamente de trauma, pueda pasar a un estudio tomográfico es que esté hemodinámicamente estable. Esto es sumamente importante. Si no tenemos esta condición, es decir, si tomamos el riesgo de llevar a un paciente que se encuentre hemodinámicamente estable, inestable, es decir, que esté chocado a la tomografía, corremos el inminente riesgo de que tenga un evento de paro y que sea mucho más complicado sacarlo adelante. Y no solamente esos, porque si tomas en cuenta que no siempre los servicios de urgencia están cercanos a los servicios de tomografía, idealmente así tiene que ocurrir, dicho sea de paso, pero es una condición que no en todos los hospitales se encuentra disponible. Entonces, si tomas en cuenta que vas a llevar a un paciente inestable a la sala de tomografía, repito, corres el riesgo de un paro y que sea mucho más complicado regresarlo a la sala de choque o incluso pasarlo a quirófano para detener un sangrado con las respectivas maniobras de reanimación ya en curso, ¿no? Punto número uno. Y con respecto al lavado peritoneal diagnóstico, yo veo que respecto de cómo nosotros iniciamos nuestro entrenamiento como cirujanos y después se han ido modificando conforme ha pasado el tiempo, porque se vuelven un poquito más eficientes los servicios de trauma, pero sin duda tiene su espacio, tiene su utilidad, sobre todo en pacientes en donde existe la duda razonable de que haya un sangrado, sobre todo en pacientes de trauma contuso, con los instrumentos necesarios, es decir, con el catéter apropiado y con la técnica bien realizada, yo creo que tiene muy buena utilidad. ¿Cómo realizamos un lavado peritoneal? Básicamente vas disecando por planos hasta llegar al peritoneo e introduces el catéter que trae un punzón y hago mucho hincapié en la técnica porque este es un punzón que si no se coloca de manera apropiada, tú mismo puedes generar una lesión. Si no la tenía, tú mismo la puedes causar. Entonces, básicamente tienes que introducir el catéter que tiene por dentro un punzón que es muy largo y muy filoso, y dirigirlo hacia cualquiera de las fosas ilíacas, idealmente la fosa ilíaca derecha, e bueno, primero hacer vacío para ver si puedes obtener una muestra, pues básicamente de lo que sea, pero si no hay o sangrado o líquido intestinal, vas a instilar 1 litro de líquido y después vas a bajar pues el frasco de solución para que la misma gravedad saque el líquido de ahí y veamos qué características tiene ese fluido. Si es básicamente hemático, pues es un sangrado importante y prácticamente tienes que meter al paciente a operar. Pero también hay otras condiciones, es decir, puedes mandar a analizar ese líquido y si tienes más de, por ejemplo, si aspiras más de 10 mililitros de sangre fresca, pues pura sangre, es muchas las posibilidades de que tengas que operar al paciente. Y si en el laboratorio te reportan más de 100,000 hematías por milímetro cúbico, más de 500,000 células leucocitos o 175 unidades de amilasa, el lavado es positivo, o la presencia de bacterias o restos alimenticios. Pero muchas veces ni siquiera tienes que esperarte a mandar el líquido al laboratorio.
prácticamente en cuanto tú metes la aguja y bajas el frasco, instilas el litro de solución y bajas el frasco, tienes muy buena idea, los que ya tenemos suficiente tiempo manejando trauma, de si es un paciente que tienes que operar o le puedes dar el beneficio de la duda de manejo no operatorio. Mencionaste algo que a mí me parece importante en relación a que es una herramienta de diagnóstico invasiva, eso es importante mencionar, pero que además es muy útil generalmente en el contexto de un paciente con trauma contuso abdominal. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de un trauma abdominal penetrante y cómo decidimos si ese paciente va a requerir tratamiento quirúrgico o se le puede ofrecer tratamiento no operatorio? Mira, como ya lo habíamos mencionado, el trauma penetrante básicamente se refiere a la integridad o violación del peritoneo. En el caso, por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego, existen pacientes eh, en el que el proyectil tiene un claro trayecto de entrada y salida que atraviesa digamos, de un extremo a otro la cavidad abdominal. Pero para sorpresa de muchos de nosotros, los que nos hemos enfrentado a los pacientes con trauma y los que hemos leído suficiente al respecto y los que hemos escuchado la experiencia de otros cirujanos de trauma de distintas partes del mundo, sabemos que muchas veces los trayectos, específicamente los proyectiles de arma de fuego, no siempre llevan trayectos lineales. Las balas, en cuanto entran al cuerpo, van, digamos, recorriendo el trayecto de menor resistencia y muchas veces, incluso atravesando el peritoneo, pueden no generar lesiones que comprometan ni la vida por sangrado exsanguinante y a veces incluso atraviesan el mesenterio sin tocar vísceras, sin lesionar intestino y sin lesionar vísceras sólidas. Muchas veces, te lo digo, cuando menos por 3 casos que tengo muy frescos en la cabeza, de pacientes que recibieron balazos en el abdomen y los metimos a operar encontrando que no tenían absolutamente, es decir, haberlos operado o no haberlos operado hubiera sido exactamente lo mismo porque no tenían ninguna lesión que requiriera reparación quirúrgica. Y básicamente de lo que depende esto es básicamente de 3 cosas. Condiciones que se tienen que cumplir sí o sí para dar el beneficio de la duda a un paciente que tiene una lesión por proyectil de arma de fuego. De las lesiones punzocortantes ya podremos hablar aparte, pero específicamente de las lesiones por proyectil de arma de fuego es que se encuentre sin estado de intoxicación que le permita interactuar correctamente con los cirujanos o con el personal de salud para que le diga específicamente cómo está y qué siente, si siente dolor o si no tiene dolor. ¿Sale? Si se encuentra intoxicado, el paciente es incapaz de proporcionarle la información necesaria de manera coherente, no podemos confiar. Es una exploración en la que no podemos necesariamente confiar. 2, tiene que estar hemodinámicamente perfectamente estable. Si existen datos de choque más allá del choque grado 1, y eso porque lo podemos confundir, sobre todo la taquicardia, la pudiéramos confundir con que el paciente se encuentra en estado de choque y no necesariamente tiene que ser por pérdida sanguínea, tanto de volumen como el dolor que le genera la lesión del proyectil, ¿no? Y otra que se me está pasando, déjame ver, que tiene que estar vigilado en un área 24 horas con personal de salud capacitado y a su cargo durante 24 horas mínimo y cualquier cambio en cuanto a su estado hemodinámico o modificación del cuadro doloroso abdominal es candidato a una reevaluación para ver si requiere cirugía. E idealmente todos estos pacientes tienen que contar cuando menos con una evaluación tomográfica. De acuerdo, y esto ha cambiado un poco en los últimos años y no necesariamente una trauma abdominal penetrante implica que es un paciente que se tenga que explorar quirúrgicamente. Uh-huh. Doctora Viri, ya hablamos un poquito sobre la evaluación clínica, un poco sobre el ultrasonido, la tomografía e incluso el lavado peritoneal.
¿Qué estudios de laboratorio son importantes determinar en estos pacientes para solicitar y hacer una evaluación integral? Bueno, de primera instancia y los estudios de primera intención serán pues hacer una determinación de una biometría hemática completa, evaluar el estadio metabólico del paciente, función renal con electrolitos y de manera muy importante, pues dada la naturaleza de pues las lesiones que pudieran ameritar algún otro tipo de manejo, pues hay que hacer estudios de coagulación y también de manera muy importante hacer pruebas cruzadas en caso de que el paciente llegara a necesitar apoyo transfusional. De manera importante también será evaluar de forma inicial el estado ácido-base con una gasometría y probablemente sí es factible que a lo mejor de primera intención pudieran resultar algunos ya no valorables más adelante, sin embargo, sí nos dan como un estado basal de cuál es el estadio inicial de estos pacientes y pues nos ayudan a plantear cuál es el seguimiento. Propiamente los valores que vamos a obtener en la biometría, con la hemoglobina, el hematócrito, pues bueno, nos van a ayudar a evaluar pues un estado que pudiera estar progresando con pérdidas sanguíneas. A lo mejor también en la biometría, la presencia de elevación en el conteo leucocitario nos pudiera ayudar pues a evaluar probablemente ya en el avance del proceso del paciente, probable progresión de un estado inflamatorio, probablemente involucro de alguna situación o lesión a nivel peritoneal y pues en fases un poco más posteriores, probablemente incluso la complicación con sepsis en estos pacientes. Se hace también mención en algunas referencias sobre el uso de la determinación de amilasa, sobre todo cuando se está sospechando de lesión a nivel pancreático o a nivel duodenal. Pues bueno, sin embargo, hay que tomarlo con reserva, ya que no en todos los casos donde existe implicación de estos órganos va a haber elevación de amilasa. Prácticamente se habla de que el valor predictivo positivo de una elevación de esta enzima va a ser solamente del 10% en el contexto de trauma, de manera que para apoyar el diagnóstico, eventualmente la lipasa pudiera así ayudar a apoyar un poco su representación dentro del daño a nivel pancreático. Sí, muy bien. ¿Nos podrías comentar en qué escenarios de este tipo de pacientes que ya habíamos comentado, que algunos de ellos les podemos ofrecer manejo no operatorio, sobre todo en traumatismo abdominal cerrado? En algunas ocasiones podemos utilizar la radiología intervencionista como herramienta ya más que de diagnóstico terapéutica. ¿Nos puedes comentar en qué escenarios podemos hacer uso de la radiología intervencionista? Pues bueno, principalmente inicialmente es saber, pues descartar o tener bien claro los pacientes que sí o sí o de primera intención van a un manejo quirúrgico. Sin embargo, pues bueno, en el resto de los pacientes, sobre todo hablando peculiarmente de trauma a nivel hepático y a nivel esplénico, es en donde pues tienen importante utilidad las herramientas de radiología intervencionista, en donde, pues bueno, existe la posibilidad de realizar diferentes procedimientos cuando existen lesiones a nivel vascular intraparenquimatoso y, pues bueno, se puede intentar realizar embolización con algunos tipos de materiales o como puede ser gel foam o puede ser incluso la colocación de algunos coils metálicos para poder inducir la embolización de algunos trayectos vasculares. Igualmente, en algunas técnicas también se puede realizar oclusión con balón a nivel endovascular, esto cuando está comprometido alguna lesión a nivel aórtico y que permita pues maniobrar dando, digamos, contención a la probable pérdida a la hemorragia como tal. Viviana, nos comentaste un poco sobre la radiología intervencionista. Rodrigo, ¿cuál sería el punto de vista del cirujano para entender qué pacientes les podría otorgar el beneficio de intentar un manejo por radiología intervencionista y cuáles definitivamente requieren un manejo quirúrgico desde un inicio? Mira, mucho se resume a qué es lo que tienes en tu hospital, qué es lo que tienes en tu sala de urgencia y con qué personal cuentas. Porque vamos a decir, hace no mucho tiempo se puso de moda una cuestión que se llama Reboa.
Y bueno, aunque no tiene que ver estrictamente con radiología intervencionista, porque el catéter no necesariamente lo tienes que instalar en una sala de rayos X, la puedes instalar en urgencias, o es decir, en la sala de choque. De poco o nada te sirve tener el insumo si no tienes a la persona capacitada que lo haga, ¿no? Entonces, tiene su espacio, definitivamente sí. Si tienes quien lo haga, o tú mismo estás entrenado para hacerlo y tienes el insumo, pero por favor, úsalo, específicamente en lesiones que están por debajo, es decir, de la aorta abdominal hacia abajo, adelante, es un excelente recurso. Ahora, el tema es, una vez más, ¿qué tan estable o qué tan inestable está tu paciente? Muchas veces, específicamente los pacientes de trauma en mi sala de choque, muchas veces fue entrando el paciente a la sala de choque, identificamos que había un sangrado. No nos tardamos ni 5 minutos, 10 cuando mucho, en evaluar que un paciente requería manejo quirúrgico urgente. Y te estoy hablando de que en los 3 minutos siguientes lo podíamos tener en el quirófano ya listo para operar. Muchas veces, incluso teniendo que realizar toracotomía en la sala de choque para pinzar la aorta y ahí mismo con las manos, es decir, sin bata quirúrgica, con las manos en el tórax del paciente, salir corriendo al quirófano para detener una hemorragia que desafortunadamente en lesiones tan extensas y tan graves muchas veces termina cobrando la vida del paciente. Pero si existe el recurso, por supuesto que tiene que ocuparse. Sí, de Digo, el acuerdo. recurso Yo creo que aquí hemos, junto con quien lo haga, ¿no? sí, seguro. Y además hemos repetido un poquito, hemos hecho hincapié en un concepto bien importante, que es que el paciente se encuentre en condiciones estables, ¿no? Viridiana, otro de los aspectos importantes en entender de estos pacientes que pueden llegar a desarrollar algo que le llamamos síndrome compartimental abdominal. ¿Nos podrías, por favor, mencionar un poco en qué consiste? Claro, pues bueno, el síndrome compartimental abdominal es una condición en la que, como su nombre lo indica, existe un aumento de la presión de la cavidad intraabdominal a consecuencia de diferentes condiciones. Puede ser incluso maniobras de reanimación agresivas y en este contexto propiamente, pues a sangrado masivo a nivel intraabdominal. Las consecuencias y la importancia de poderlo detectar antes de que se genere propiamente un síndrome compartimental es el hecho de que una vez que se echan a andar los mecanismos puede haber hipoperfusión de las estructuras a nivel intraabdominal, lo que pues en complicaciones máximas puede llevar a falla multiorgánica y eventualmente pues poner en peligro la vida del paciente. Y entonces, en este sentido, ¿cuál sería la relevancia de entender el concepto y qué papel juega en el paciente con un traumatismo abdominal? Básicamente, lo que nuestros escuchas tienen que entender es que lo que quieres es evitarlo. Es decir, lo que más te urge en un contexto de trauma es evitar que el paciente llegue a tener un síndrome compartimental abdominal, porque una vez que ya lo tienes, significa que hay una gran parte del volumen circulante extravasada dentro del abdomen. Y esto te habla de un grado de choque muy profundo. Entonces, nunca dejes que llegue. Una cosa es que te llegue un paciente ya con síndrome comportamental abdominal, lo cual es, en la mayoría de los casos, seguramente será un paciente que viene en un estado extremo de gravedad. Y en los casos en los que tiene un sangrado, digamos, que sí está que va en un futuro a generar un síndrome comportamental abdominal, lo que quieres es diagnosticarlo lo antes posible. Tienes que tener, digamos, la suficiente experiencia o las suficientes herramientas diagnósticas para saber si a un paciente de estas características lo tienes que meter a operar lo más rápido que puedas para que no se instale y bueno, pues obviamente parar la causa, ¿no? Lo más importante es identificar la causa. Sí, de acuerdo. Ahora, me gustaría hablar un poquito, digo, sé que existen alternativas múltiples y probablemente es un tema muy amplio, pero ¿nos podrías explicar un poco a manera general, Rodrigo, en qué consiste una laparotomía exploradora para un paciente con trauma abdominal? Un paciente con trauma abdominal, eh, la laparotomía exploradora básicamente es explorar de manera sistemática y ordenada
la cavidad abdominal en busca de sangrados y de rupturas, en el caso de vísceras sólidas, ruptura hepática o ruptura esplénica. Identificar los sitios de sangrado, que pueden ser básicamente desde vasos del mesenterio hasta lesiones de grandes vasos, y detener o reparar lesiones que contaminen la cavidad abdominal, como son, pues obviamente, si es por instrumento punzocortante, por lesión por explosivo o lesión ya sea metralla o proyectil de arma de fuego, identificar en dónde está lesionado el intestino o las estructuras que puedas reparar para evitar que se contamine la cavidad y que se exsanguine el paciente. En eso consiste una laparotomía exploradora. De acuerdo. Tiene que ser obviamente por manos que tengan entrenamiento en revisar rápidamente las estructuras y identificar los sangrados para detenerlos lo más rápido que puedas. Sí, de acuerdo. Y en este mismo sentido, como parte de las estrategias del cirujano que atiende a un paciente con trauma abdominal, también tenemos otro concepto importante que es la cirugía de control de daños. ¿Nos podrías platicar un poco en qué consiste y cuál es la diferencia con una laparotomía exploradora general para trauma abdominal? Para hacer una cirugía de control de daños tienes que empezar por una laparotomía exploradora, esa es la realidad de las cosas. Es decir, tienes que realizar ese abordaje, aunque no termines explorando todo lo que quisieras, ¿no? La cirugía de control de daños, decía uno de mis maestros, al que quiero muchísimo, me da mucho respeto, es, tú tienes que tener en tu cabeza, antes de meter al paciente a operar, si vas a hacer una cirugía de control de daños o no. Porque si te esperas a tomar la decisión en el momento en que tienes el paciente abierto, probablemente ya estés perdiendo tiempo. Una cirugía de control de daños básicamente tiene que estar enfocada a dos cosas: a parar sangrados exsanguinantes y a controlar contaminación. Y todo esto va a estar dictado por las lesiones adyacentes que tenga el paciente y por su estado hemodinámico. Si es un paciente que está hemodinámicamente sumamente inestable y que además tiene otras lesiones que atender, tienes que ser extremadamente rápido. Extremadamente rápido en identificar sangrados. Muchas veces no tienes tiempo para hacer una reparación definitiva porque cada vez estos pacientes se van acercando más al triángulo de la muerte. Entonces, y un paciente que ya está incluso en el triángulo, si te tardas más de 10, 15 minutos cuando más en sacar ese paciente del quirófano, ese paciente casi invariablemente lo vas a perder. Entonces, que quede, digamos, muy en el concepto de la gente que nos escucha. Cuando un paciente requiere una cirugía de control de daños, es porque está en un estado muy extremo de gravedad, en el que únicamente hay tiempo suficiente para poner pinzas casi, o poner cintas umbilicales alrededor de las lesiones intestinales. No tienes tiempo de dar puntitos, no tienes tiempo de reparar estructuras, no tienes tiempo de hacer un manejo definitivo. Básicamente vas a empaquetar, a poner ligaduras en donde haya sangrados muy importantes, a controlar contaminación. En ese momento, a veces ni siquiera hay tiempo para cerrar la cavidad. A veces, bueno, específicamente en el hospital donde yo estuve manejando trauma, teníamos un set de pinzas especiales para abdomen abierto, en el que decíamos, antes de meter al paciente, ya le estábamos diciendo al instrumentista, tente lista las pinzas para abdomen abierto. Y abdomen abierto es un poquito entre comillas, porque no, las pinzas se refieren a que no vamos ni siquiera a tomarnos el tiempo para cerrar la cavidad abdominal con puntos en la piel. Literalmente abrimos de 2, 3 trazos de bisturí hasta la cavidad abdominal, ponemos compresas, identificamos en dónde están los sangrados, en dónde están los agujeros, en dónde están los hoyos, ponemos cintas, ponemos grandes ligaduras únicamente para, insisto, controlar contaminación, parar sangrados, y en ese momento pedimos el set de pinzas, y es pinza, vendaje del paciente y a la terapia intensiva, a recuperarlo, sobre todo el estado de choque de acidosis. Y entonces después, 24, 48, 72 horas después, cuando el paciente ya se encuentra en mejores condiciones para tolerar otra invasión quirúrgica con todo lo que esto implica,
para que tenga mejores oportunidades de tolerar toda esta agresión, ¿no? Y Y ahora pueda. sí ya consideremos probablemente la cirugía definitiva. Pues sí, mira, cuando tienes un paciente a la que le hiciste inicialmente control de daños, probablemente la segunda tampoco sea la definitiva, probablemente, ¿no? Muchos de estos casos terminan en 4, 5, 7, es decir, N cantidad de intervenciones quirúrgicas, las que el peritoneo y las adherencias te lo permitan. Muchas veces no puedes terminar la reparación definitiva a la segunda cirugía. Idealmente, pero no siempre, no siempre se cumple misión. Muchas veces tienes que hacer a estos pacientes varias veces, sobre todo cuando tenemos estos dispositivos asistidos por vacío, puedes intentar instalarlos para tener un mejor resultado. Si cuentas con ellos, los instalas y tienes un mejor resultado. Pero esto es cuestión de cuando menos un par de cirugías más. Viridiana, en algunas ocasiones en las que hayamos tenido un paciente con un trauma abdominal cerrado y se haya optado por un manejo conservador, algunos de los órganos que principalmente se pueden ver afectados es el hígado. La posibilidad de complicaciones que se puede presentar pues es amplia, puede ir desde una falla transitoria, un absceso hepático residual por sangrado, una infección cardíaca. ¿Nos podrías comentar cómo hacemos la evaluación de la función hepática en estos pacientes? Pues bueno, sí es algo complejo la forma de evaluar porque tenemos que partir desde varios contextos, probablemente considerando inicialmente el paciente que previamente al mecanismo de trauma tenía una función hepática, un hígado sano, o propiamente el contexto de aquel paciente que ya tenía alguna alteración funcional a nivel hepático y que sobreviene algún mecanismo de trauma y pues que a partir de aquí se suscita una alteración que complica pues la progresión del paciente. Inicialmente tendríamos que evaluar en ambos contextos, pues de forma muy importante, los estudios de imagen que nos pudieran dar justamente la pauta para saber si estamos hablando de un hígado previamente sano o si propiamente ya habría indicios de alteración crónica como pudiera ser nodularidad a nivel hepático o alteraciones con respecto a la formación de colaterales o propiamente las alteraciones relacionadas con ya un avance mayor de la enfermedad hepática, como podría ser la presencia de ascitis. Esto en el contexto de un hígado ya previamente lastimado. Y igualmente en un hígado que probablemente no tuviera alguna alteración, los estudios de imagen igualmente nos ayudarían pues a evaluar diferentes contextos en la progresión de un determinado trauma abdominal y como coadyuvante de los estudios de imagen, ya sea ultrasonido y de manera muy importante tomografía, pues también hay que considerar el estadio funcional del hígado con la determinación de los parámetros bioquímicos que igualmente nos ayudarían a establecer, pues bueno, las posibles complicaciones. Nuevamente repito, si ya es un hígado previamente lastimado o alteraciones en agudo, como pudiera ser elevación de transaminasas o alteraciones a nivel biliar, como pudieran ser principalmente manifestaciones a nivel de los niveles de bilirrubina, a nivel de enzimas de colestasis, y pues de esta manera poder evaluar el contexto de daño. Estudios que también nos pudieran ayudar a evaluar la progresión de daño, pues ya en algunas situaciones pudieran ser pues ya también alteraciones que involucraran afectación a nivel sistémico, como pudiera ser a nivel cardiovascular, ya considerando que dentro de la falla hepática, pues bueno, se puede llegar a las manifestaciones de falla de diferentes órganos, como sistema nervioso, como sistema cardiovascular, como la función renal. Entonces, pues bueno, prácticamente el seguimiento de los estudios en la fase inicial, partir del conocer el estadio de salud o ya de un hígado lastimado en estos pacientes, es la parte con la que iniciaríamos y ya posteriormente pues ir conociendo tanto con los estudios de imagen y la parte bioquímica, pues la progresión de daño que pudiera llegar a ser sistémica cuando hay la progresión de la afectación a nivel hepático. Ok, totalmente de acuerdo. Eh, Me gustaría un poco preguntarte, Rodrigo, ¿ha habido
unos cambios importantes en cuanto al manejo de estos pacientes con trauma abdominal y hoy yo creo que hoy por hoy lo que más se discute es cuáles pacientes pueden llegarse a beneficiar de un manejo no operatorio. ¿Podrías mencionarnos un poco qué criterios debe de cumplir un paciente con un trauma abdominal cerrado que se pueda considerar para manejo no operatorio y en qué consiste el manejo en términos generales? Mira, el manejo no operatorio de las lesiones, tanto de abdomen, es decir, con trauma contuso como con trauma penetrante, básicamente tiene que cumplir con las mismas condiciones. Es decir, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, no debe tener signos de abdomen agudo o de alarma peritoneal y tiene que tener eh, ser capaz de responder a un examen clínico confiable. Es decir, si tiene algún dato de intoxicación o alguna lesión neurológica que nos impide evaluar de manera muy precisa y acuciosa el estado de la cavidad abdominal, la verdad es que en mi caso yo siempre preferiría explorar a esos pacientes. Y mira, aquí la cuestión es, si te encuentras en un lugar en donde existe la experiencia y los insumos tecnológicos o los recursos, tanto tecnológicos como humanos, para otorgarle el beneficio de la duda a un paciente, eso es algo que se puede hacer. Definitivamente, si no te sientes ni capacitado, tienes la duda, no te encuentras en un lugar en donde te puedes acompañar de gente que sí maneje trauma y te pueda medio auxiliar respecto del manejo de estos pacientes, siempre va a ser preferible meter a operar a un paciente y quitarte esa duda de la cabeza a dejarlo a libre evolución y que al rato se te aparezca el diablo, ¿no? Como decimos nosotros en quirófano. En nuestro medio, desafortunadamente, el trauma penetrante por herida por arma punzocortante, incluso por arma de fuego, hoy por hoy, pues es frecuente, desgraciadamente, y creo yo que antes sería realmente impensable considerar un manejo no operatorio en un paciente de ese tipo. Hoy, Mm, ¿cuáles son los criterios que consideramos para un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego y en qué nos sustentamos el hecho de que estos pacientes puedan ser manejados con manejo no operatorio? Si nos pudiéramos extender un poquito específicamente en esta respuesta, para ponerte en contexto y para platicar y que nuestros escuchan sepan de dónde viene o a quién se le ocurrió, quién fueron los primeros que tuvieron éxito en manejar este tipo de pacientes. En un hospital en Sudáfrica, el Hospital Baragwana, si lo pronuncio correctamente, en la época del doctor Demetriades y el doctor George Belmajos, que fue su alumno, que fue en esa época que se empezaron a documentar los primeros casos no digo a manejar, sino a documentar, hacer los primeros reportes de éxito en el manejo de este tipo de casos sin operarlos, fue porque tenían semejante cantidad de pacientes y los tenían que ir formando, ¿no? O sea, entraban sin duda los más graves y dejaban relegados a los que estaban con balazos en la panza o con grandes cuchilladas, pero estaban, digamos, hemodinámicamente estables. Entonces entraban los pacientes a operarse y se la pasaban 24 horas en lo que los equipos quirúrgicos seguían operando o a los pacientes que estaban muy graves o los que iban llegando, ¿no? Porque recordemos que en África, específicamente en este hospital, se manejaban literalmente decenas de pacientes con este tipo de lesiones simultáneamente. Entonces, resulta que al paciente número 35, ¿no? Por decir un número X, le decían, bueno, pues señor, ya es su turno quirúrgico, vamos a llevarlo a operar. Y el paciente decía, oigan, pero yo no me siento mal, a mí prácticamente no me duele nada, es más, tengo hambre, ¿me podrían dar algo de comer? Y entonces los cirujanos se empezaron a cuestionar y empezaron a decir, oigan, ¿por qué este paciente que trae un balazo que literalmente le atraviesa la cavidad abdominal, que tiene orificio de entrada y de salida, no tiene signos de alarma peritoneal, está hemodinámicamente estable y no tiene... ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? Y fue entonces que se dieron cuenta, es más, algunos hasta se animaron a darles de comer.
ya sea o por intención o por error, a estos pacientes les fue bien. Y fue así que se documentó que algunos pacientes pueden ser manejados, incluso ya dados de alta, sin ningún manejo operatorio, y que tenían lesiones literalmente que les atravesaban las balas de extremo a extremo la cavidad abdominal. Y básicamente, entonces fue que empezaron a estudiar, ok, ¿cómo le hacemos para discernir? Porque si ya sabemos que hay pacientes con trauma contuso que podemos manejar sin meter a operar, no hace cabeza que haya lesiones por arma de fuego que comparten las mismas características de estado hemodinámico. ¿Por qué no, por qué no habríamos de darles el beneficio de la duda y no operarlos? Es decir, el beneficio en cuanto a recuperación del estado de salud del paciente, rehabilitación física, gastos intrahospitalarios, gastos para la familia, es enorme. Es decir, si tú puedes manejar a un paciente sin meterlo a operar, estás ahorrando muchísimo, no solamente en cuanto a dinero, sino en cuanto a la capacidad de recuperar rápido a ese paciente. Entonces, las condiciones que debe cumplir un paciente para otorgarle el beneficio de la duda en cuanto a manejo operatorio o no operatorio de lesiones por arma de fuego, específicamente por arma de fuego, repetimos nuevamente, que o mejor dicho, si te parece, vamos a poner cuáles son los condicionantes para sí meter a un paciente a operar. O sea, ¿qué es lo que vamos a ocupar como criterio? Ok, criterios para meter a operar inmediatamente un paciente con una lesión por proyectil de arma de fuego en área de urgencias. Que esté hemodinámicamente inestable, que tenga datos de alarma peritoneal o que tenga un examen clínico poco confiable. Si se cumplen alguna de esas tres características, ese paciente es candidato a operarse, es decir, se tiene que operar rápidamente. Pero si tienes un paciente hemodinámicamente estable, con un examen clínico confiable, sin datos de alarma peritoneal y en un área específica para cuidar a este paciente y detectar cualquier cambio rápidamente, a esos pacientes los puedes manejar con manejo no operatorio. E idealmente todos estos deben tener tomografía. Ahora, tener tomografía también tiene sus asegúnes, porque la tomografía te puede arrojar datos, y yo los he visto con mis propios ojos, de balas que literalmente atraviesan el hígado, parten el hígado de la mitad. Pero el paciente sorprendentemente puede no tener datos de choque, puede tener ningún dato de alarma peritoneal y puede estar literalmente pidiendo de comer. Si tú a ese paciente lo metes a operar, tienes más posibilidades de complicar el caso que si lo dejas a libre evolución. Entonces hay que ser idealmente hay que tener experiencia, es decir, no cualquier estudiante de medicina ni R1 o R2 puede tomar la decisión de, a este paciente llegó con un balazo, pero a este no lo voy a operar. No, tiene que ser alguien que idealmente haya visto estos casos, haya leído lo suficiente, haya manejado con sus propias manos este tipo de casos. Requieren un monitoreo constante. Repito, cuando menos 24 horas tienen que estar observados, pero con la lupa encima. Cualquier cambio será motivo de reevaluación y, en el peor de los casos, pues de manejo quirúrgico inmediato. Pues finalmente hemos llegado al final de esta conversación. Les pediremos a cada uno de nuestros invitados que nos regalen sus dos gastroperlas. Viridiana, ¿nos podrías dar de, del desenlace de la conversación sus dos gastroperlas, por favor? Sí, bueno, de manera inicial, pues bueno, la importancia de la identificación temprana, pues de los casos de trauma abdominal que pueden ameritar pues manejo quirúrgico, y por otro lado que pueden tener lesiones que comprometan la vida. Creo que es la parte más importante, empezando pues por conocer los mecanismos de trauma, hacer pues de manera adecuada y secuencial los pasos para la evaluación en el área de urgencias, y pues muy importante también el poder contar con las herramientas que nos permiten justamente tener
lo antes posible un diagnóstico que nos permita decidir con respecto a la atención del paciente. Y pues en segundo término, pues también el entender que es un manejo en muchos casos multidisciplinario de estos pacientes y que pues bueno, la prioridad será evidentemente el abordaje inicial, los primeros pasos que marca la secuencia de trauma, pero que estos pacientes pueden complicarse y pueden extender la estancia hospitalaria y en este punto generalmente el manejo suele ser multidisciplinario y pues esto igualmente va a repercutir en la adecuada evolución de estos pacientes. Híjole, yo te quisiera dar 3. Muy bien. Una es, lean lo suficiente como para darse cuenta que las cosas que hace algunos años se pensaban prácticamente, eran impensables, literalmente manejar a un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego intraabdominal era impensable no operarlo. Lean lo suficiente para darse cuenta que estos casos se manejan no recientemente, es decir, recientemente ha cobrado auge, pero se manejan ya desde hace una buena cantidad de años y les va de maravilla. 2, para dar el beneficio de la duda, tienen que tener a un paciente hemodinámicamente estable y únicamente si tiene dolor, que sea dolor únicamente ubicado a la pared muscular, a la pared abdominal. Si tiene datos de alarma peritoneal, ese paciente debe ser operado. Y 3, a este tipo de pacientes no les quiten los ojos de encima. ¿Sí? Son cual pacientes diabéticos, no tienen palabra y tienen que literalmente tener la lupa encima. Son pacientes que tienen que vigilarse 24 horas todo el tiempo. Y para sorpresa de muchos de ustedes, alguno de estos pacientes lo va a lograr sin cirugía. Muchas gracias. Pues quisiera agradecer la participación, doctora Viridiana López Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Morales Villalobos. Muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Y es así, muchas gracias. Y es así como llegamos al final de estos episodios de colaboración entre gastroenterología y cirugía. Durante este año agradecemos al comité organizador, agradecemos también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta oportunidad de presentar estas conversaciones entre cirugía y gastroenterología. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.